Entonces les pido el favor que sean tan amables de abrir sus Biblias en el primer capítulo del Evangelio de Juan para que continuemos con nuestro maravilloso viaje a lo largo de esta presentación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí Él nos es presentado, aquí en el Evangelio de Juan, en estos primeros versos, nos es presentado como el Verbo, nos es presentado como la vida y como la luz, ya que cada uno de estos términos es una manera de hablar de su deidad. Así que lo invito a que leamos comenzando desde el verso 6 hasta el verso 13. Juan 1, 6 al 13. Dice allí la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Así que lo que usted tiene aquí es un testimonio verdadero, que aparece en ese mismo contexto de Dios hecho hombre y que lleva a las dos únicas respuestas a la palabra encarnada como nuestro tema. Respuestas a la palabra encarnada. Por tanto, lo que pretendemos hoy es que todo creyente sea reconocido por vivir en obediencia a Dios y por su testimonio verdadero de Cristo. Amén. Eso es lo que queremos con este mensaje. Y amados, como usted ha podido apreciar a través de los otros 3 evangelios, la vida sin pecado de Jesús, sus palabras sin precedentes y sus afirmaciones sorprendentes, siempre cautivaron la atención de las personas y las forzaron a reaccionar, cosa que todos hicieron de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. Otros iban un paso más allá y decían que él era un gran líder religioso, un profeta. También por causa de la comida que Jesús creó para los galileos, la multitud decidió hacerlo en una ocasión rey por la fuerza, con la esperanza de que los librara de los romanos y por supuesto también que continuara con la provisión milagrosa de alimento. Pero tal sentimiento material y superficial era fugaz. Sin embargo, había algunos que se sentían fuertemente atraídos a Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con él. Pero el ejemplo clásico de quien se echa para atrás es el joven rico, ¿verdad? De Marcos 10. Donde se nos dice que el joven se acercó a Jesús deseando saber qué hacer para heredar la vida eterna, pero se fue viendo lo que era incapaz de hacer, pues no pudo cumplir el requerimiento que Jesús le hizo, entregar su corazón y vida a Dios. En otras palabras, él no guardó el primer mandamiento y en su lugar permitió que otras cosas llegaran a ser más importantes que Dios. Y aún otros eran abiertamente hostiles hacia Jesús, pues de acuerdo con Juan 7:12, algunos afirmaban que él engañaba al pueblo.
Para otros, Jesús era un loco que estaba poseído por un demonio o que sufría trastornos. Incluso su propia familia en un punto lo definieron de esta manera, como dice Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Así los escribas y fariseos, incapaces de negar su poder sobrenatural y poco dispuestos a atribuirlo a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de que su poder provenía de Satanás. Entonces, el tema común que enlaza todas estas respuestas inadecuadas es la incredulidad, que a su vez es el pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Jesucristo. Porque como usted puede ver, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero en contraste con la incredulidad de los perdidos, aquellos que el Padre entregó a Jesús, ellos creen completamente en sus afirmaciones y en sus enseñanzas. Y ellos recibirán las bendiciones de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados y la adopción como hijos de Dios, ya que Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Además, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando nosotros comenzamos a leer aquí a partir del versículo 6, como lo hicimos, realmente se vuelve algo confuso quizás a primera vista, ¿cierto? Pues habla un poco acerca de el Bautista, pues habla del mundo y después habla de que él vino a los suyos y acerca de la gente que cree y demás. Entonces usted podría pensar que esto es un poco confuso, pues toca varios temas o quizás en cierta manera está hablando de varios temas al mismo tiempo que no están relacionados. Pero hermanos, ese no es el caso. Porque lo que Juan está haciendo en su capítulo de apertura es llevarnos a ciertas verdades elementales sobre Jesús. De modo que en esta sección lo que Juan está haciendo es revelarnos la naturaleza del verdadero ministerio cristiano. Después revelarnos la naturaleza del Salvador mismo como la luz. Luego revelarnos la naturaleza de los pecadores. Y finalmente revelar la naturaleza de los creyentes. Entonces aquí vamos a ver la verdad acerca del ministerio cristiano, la verdad acerca de Cristo mismo, la verdad acerca de pecadores y la verdad acerca de los creyentes. Ahora recuerden algo, Juan tiene un objetivo en su evangelio, ¿cierto? Él dice al final de su evangelio que él ha escrito todas estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Él quiere que seamos salvos y Él sabe que eso solo puede venir cuando entendemos el Evangelio. Ahora, comenzando como lo hace Juan, Él a través de la descripción del Bautista que está en los versos 6 al 8, nos está diciendo que la esencia del ministerio del Evangelio, que la esencia de un verdadero testimonio cristiano, que es la responsabilidad de todo predicador y de todo creyente, pues todos debemos estar dando testimonio de Cristo, se encuentra aquí establecida desde el principio de este evangelio. Así que es crítico para Juan que entendamos la naturaleza del ministerio o testimonio cristiano y por qué como creyentes en el mundo
algunos de nosotros predicamos y cuál debe ser el tema de nuestra predicación. Por eso el cambio aquí es muy abrupto. Pues hasta aquí hemos estado hablando del que no fue creado, ¿verdad? Del eterno, del que en el principio ya existía, que era con Dios y distinto de Dios, sin embargo era Dios. Y pasamos de hablar del no creado, del creador, del eterno preexistente, del coexistente y autoexistente con Dios, ¿cierto? Del Señor Jesucristo, en quien está la vida, y pasamos a hablar de un simple humano. Así que Juan el apóstol nos lleva hacia la dirección del testimonio que viene de otro hombre llamado Juan el Bautista. Y es llamado así debido a su ministerio de bautizar a gente en el río Jordán, que venía a él para oír del Mesías que vendría. Ellos venían a oír del Mesías que estaba por llegar y necesitaban arrepentirse, enderezar sus corazones y simbolizar su deseo de ser limpiados y lavados del pecado. Y por ello Juan los bautiza, lo cual realmente era lo que le hacían a los gentiles que estaban afuera del pacto cuando querían convertirse en parte de los verdaderos adoradores del Dios verdadero y volverse parte de la religión de Israel, los llamados prosélitos, ¿verdad? Entonces, una cantidad enorme de gente vino a Juan que venía de Jerusalén y Judea para prepararse para el Mesías. Por lo menos la mayoría lo hacía a nivel superficial y él los bautizaba. Así que después de 400 años, mis hermanos, que no hubo profeta en Israel, él es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan Bautista. Él es el hombre más grande que jamás vivió hasta ese entonces. Jesús dijo eso en Mateo 11:11. Pero ¿por qué era el más grande? ¿Porque era el más intelectual? No. ¿Porque era el más espiritual? No, tampoco. ¿Porque era el más influyente? No. Él era el hombre más grande que jamás había vivido hasta ese entonces, porque ningún hombre había tenido una responsabilidad más grande o había tenido un deber de mayor privilegio. ¿Por qué? Porque él le presentó a la gente al Mesías y eso lo hacía más grande en términos de responsabilidad y privilegio que cualquier otra persona que jamás había vivido. Así que él fue valiente. Él fue directo, sin embargo, fue humilde. Él estaba determinado y él fue tan fiel a la predicación de la verdad que le costó su cabeza. Como Mateo 14 nos dice la historia de cuando él fue decapitado. De manera que aquí se nos presenta al Bautista no en un sentido de toda su biografía, la cual encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, sino solo en el sentido de darnos un vistazo de su ministerio. Y su ministerio es definido en el versículo 7 en términos muy simples, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. De manera que usted tiene ahí el modelo para el ministerio del Evangelio, lo cual encaja de forma perfecta con su propósito de hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces ese ministerio es ese testimonio creíble del Bautista se convierte en la misión de todo verdadero creyente y de todo verdadero predicador. Y aquí Juan presenta el cimiento para ese tipo de ministerio. Aquí se nos indica que vino un hombre enviado de Dios y usted podría dudar de cualquiera acerca de esto, ¿cierto? Que diga que es enviado de Dios, pero no podría hacerlo del Bautista, porque Juan fue un objeto de profecía, ya que se profetizó que él vendría, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. En segundo lugar, él es concebido de manera milagrosa porque sus padres eran estériles. Y para añadir otro detalle,
otro componente al hecho de que Él es enviado de Dios, se nos recuerda en Lucas 1 que su llegada fue anunciada a su Padre por un ángel que vino del cielo. Entonces este es un hombre enviado por Dios de una manera totalmente diferente, inclusive diferente el momento en el que nació y vivió. Así que él vino por testimonio para que diese testimonio. Él vino para dar un mensaje. Él vino para testificar. Él entró, por así decirlo, a la corte del mundo y dio evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que vino. De modo que el ministerio del Evangelio es acerca de la luz y eso tiene que ver con Cristo. Ese es el ministerio del Evangelio, ese es el verdadero testimonio cristiano, presentar los hechos acerca del que es el verbo, del que es la vida, del que es la luz, el Señor Jesucristo, y demostrar que de hecho el verbo se hizo carne. Entonces, todo el ministerio cristiano y verdadero se establece aquí como un ministerio que está dominado por Cristo, que está centrado en Cristo. Así la verdadera naturaleza del ministerio cristiano es acerca de Jesucristo, trata de Jesucristo y Juan apunta a la gente al Salvador. Ese es el testimonio. Este es un testimonio centrado en Cristo y continuó siendo el objeto o el tema de su predicación. Este es un cimiento sobre el cual Pablo construye su testimonio cuando él dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo lo describe en 2 Corintios 4 diciendo que el ministerio del Evangelio es proclamar a Jesús como Señor, aquel en que la gloria de Dios está brillando. Y eso no es más sino en Cristo. En Hechos 1, versículo 8, Jesús les dice a los discípulos y a los creyentes que el Espíritu Santo va a venir y entonces van a ser testimonios de Él, que ellos van a dar el mismo tipo de testimonio. De manera que Cristo es nuestro tema, Cristo es el enfoque de nuestra predicación, no hay otro tema, no hay otro sujeto, no hay nada más de qué hablar. Y simplemente para negar cualquier confusión, en el versículo 8 el apóstol dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz. Y eso es lo que los verdaderos predicadores hacen. Eso es lo que los verdaderos ministros hacen. Eso es lo que los verdaderos creyentes hacen. Testificamos acerca de la luz, pues Juan sabía que él no era la luz y lo que entendemos aquí es que Jesús es la luz esencial y Juan es como una lámpara que refleja esa luz en el mismo sentido en que usted y yo somos luz del mundo. Así que no debemos esconder nuestra luz, ¿verdad? De ahí que todos los verdaderos ministros, todos los verdaderos testigos se centran en las evidencias y en los hechos acerca de la persona y obra de Cristo para presentar la verdad de que Él es quien las Escrituras dice que es. Ese es el tema de toda la predicación que desempeña todo ministro obediente, fiel, leal y cristiano. De modo que los cristianos somos testimonio de Cristo y de su obra. Y en ningún momento, los ministros cristianos, en ningún momento somos sacerdotes. No, Señor. Y no lo somos en el sentido de que no somos mediadores. No somos agentes sagrados que de alguna manera, a través de ceremonias y rituales de algún tipo, presentan, extraen y originan o dan a luz vida divina, gracia, y entregan a alguien más. Eso, no, nosotros no hacemos eso, mis hermanos. Ese es un engaño de parte de muchos que dicen serlo. Nosotros no traemos gracia divina a través de algún tipo de medio sacramental a la gente. No. Nosotros no somos asesores espirituales y no somos entrenadores. Nosotros no somos ayudantes psicológicos que a través de nuestro buen consejo hacemos sentir mejor a la gente acerca de sí mismas.
No, nosotros no somos eso. No hacemos eso. Nosotros no somos sanadores o curanderos que hacen milagros, que tienen algún tipo de unción especial del cielo que nos exalta por encima del resto del mundo. Pues todo eso son mentiras. Todo eso es mentira. Ningún predicador está ungido de alguna manera sobrenatural sobre alguna otra persona, pues no existe nada de eso en las escrituras. Pero todos los verdaderos ministros son enviados de Dios para declarar el verdadero testimonio y para dar testimonio de manera verdadera acerca de la luz, acerca de Cristo, el único que prevalece y disipa las tinieblas. Y cuando damos el testimonio verdadero, cuando damos el testimonio preciso y completo del Señor Jesucristo, somos leales y fieles. Y esa es la razón por la que cuando usted viene acá, ¿verdad? Usted ve todo el tiempo que Cristo es el tema de todo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el verso 7 que ya leímos, a fin de que todos crean por nosotros. El verso dice por él, ¿cierto? ¿Quién es él? Bueno, es a través de Juan, en este caso el Bautista. Entonces, Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él en Jesús. Pregunta usted, ¿acaso la gente cree a través de un hombre? Y yo le digo, sí, claro que sí. Usted dice eso, me parece como algo muy exagerado. Bueno, creo que no. Le recuerdo, ¿cuál es la gran comisión? ¿Usted sabe en qué consiste la gran comisión? Bueno, ella dice ir por todo el mundo predicando el evangelio a todo mundo. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque si no oyen el evangelio, no pueden ser salvos. Observe lo que dice Romanos 10:13 en adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, sea judío o gentil, pues no hay distinción, dice ahí atrás en el versículo 12. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Después en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De ahí que no es sorprendente que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios o por la palabra acerca de Cristo. Entonces, Juan es un modelo. Juan vino para dar testimonio, para ser un testigo que diera testimonio acerca del Señor Jesucristo para que todos creyeran a través de su predicación, a través de su ministerio. La gente viene a la salvación al creerle a predicadores, al creer en la evidencia que presentan, al creerle a otros cristianos que les han llevado el evangelio y se los han explicado y les han dado los hechos y los han apoyado en ese proceso. Y todos los que vienen a Cristo a través de medios humanos. Por eso amamos a la gente que nos trajo el evangelio aquí a Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces la meta del ministerio del evangelio, la meta de nuestro testimonio cristiano es llevar a la gente a creer en Cristo a través de nuestra predicación. Y para ello nuestro testimonio debe ser creíble como el de Juan el Bautista. Debe ser un testimonio que lleve a las personas a creer en Cristo. Si no, en su lugar, bueno, entonces no creerán por su rechazo, pero será un rechazo voluntario, ¿verdad? De manera que tras haber establecido la deidad de Jesucristo en los primeros 5 versículos y de describir a quién vino a testificar de Jesús,
Juan ahora pasa a considerar dos únicas posibles respuestas a dicha realidad. Respuestas que solo se dan a partir de un testimonio creíble, a partir de un testimonio verdadero. Entonces la primera respuesta, la palabra encarnada, Jesucristo, que encontramos aquí, es el rechazo, el testimonio por parte de los incrédulos. Versos 9 al 11. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces la venida de Cristo, la palabra encarnada, nos alumbra acerca del Salvador mismo y de la naturaleza del testimonio cristiano. Y ante este testimonio sorprendente del Bautista es que vemos la primera respuesta a la venida de Cristo como la luz, pues Él también iluminó la verdadera naturaleza de los pecadores. Y para que el Evangelio esté en su mente y usted entienda su urgencia, su importancia, y entienda la verdad de cómo opera, y entienda por qué hay rechazo a Cristo, usted necesita ver esta respuesta. El hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar a la luz verdadera ilustra gráficamente la ceguera del mundo, porque solo los ciegos no pueden ver la luz. Así que los incrédulos son ciegos espirituales porque, como lo escribió Pablo a los Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sin embargo, hermanos, la ceguera del mundo incrédulo es inexcusable, porque Jesús es la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, la que venía a este mundo. Y el pueblo de Dios había visto reflejos de luz de su gloria, pero en Jesús se reveló todo el resplandor de su gloria, como dice Hebreos. De manera que Jesús alumbra a todo hombre por medio de su venida a este mundo. Y hay varias explicaciones posibles para esta verdad y cada una se enseña en el Nuevo Testamento. Ahora, Juan presenta esto de una manera clarísima y probablemente usted va a recordar estos versículos que leímos de memoria. Mire, entendemos que los hombres son pecadores. Entendemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas es perverso. Eso no es nuevo, ¿verdad? Eso es Jeremías y 9. Entendemos la caída en Génesis 3. Entendemos que la humanidad está maldecida. Entendemos que Dios tiene que ahogar o tuvo que ahogar a la raza humana entera allí al principio del libro de Génesis, porque Él únicamente vio maldad de manera continua en su corazón. Así que entendemos la profundidad de la depravación humana, pues es la historia del Antiguo Testamento y el relato del Nuevo, como entendemos también toda la historia humana hasta este momento en el que vivimos. Entendemos lo miserable que es la condición del pecado de este mundo, pero nunca esa condición de podredumbre espiritual y la naturaleza profunda de esa oscuridad ha sido más evidente que cuando la gente rechaza la luz. Pues una cosa es rechazar la luz de la ley y otra cosa es rechazar la revelación de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Pero es algo mucho peor rechazar a Cristo. De manera que esto es un testimonio sin paralelo de la depravación del hombre. Y Juan presenta la luz repulgente del cielo, llena de gracia, llena de verdad en el mundo de pecadores. Y cuando lo rechazan, eso tiene la evidencia más dramática de la profundidad de su depravación. Pues una cosa, como les digo, rechazar a un hombre. Una cosa es rechazar a un profeta. Y otra cosa es rechazar un papiro, un rollo, un manuscrito que alguien escribió. Pero es algo bastante descarado rechazar al Dios viviente en carne humana. Nunca la depravación del hombre ha sido revelada de una manera tan clara como cuando la luz vino al mundo y prácticamente expuso, prácticamente mostró todo lo que estaba escondido en las tinieblas del alma humana. Así que ningún descubrimiento de la pecaminosidad del pecado jamás es tan revelador como este. Entonces,
¿Qué tan miserable es usted cuando se resiente, cuando se enoja contra Jesucristo? Cuando usted no cree en Jesucristo, sea en ese entonces, sea desde ese entonces o sea ahora. Y lo digo de nuevo, rechazar la revelación escrita, rechazar la revelación verbal, rechazar un predicador, rechazar un profeta es bastante revelador, pero rechazar al Señor Jesucristo mismo es la indicación más devastadora de la profundidad del pecado humano. El versículo 10 dice, el mundo no le conoció. Romanos 1 dice, no conocen a Dios. Y Juan 1 dice, no conocen a Cristo. Pues las personas inmersas en muerte espiritual y ceguera aman su pecado. Y en Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De modo que ellos se hunden con mayor y mayor profundidad en la oscuridad. Porque para aquellos que están pereciendo, para aquellos que están siendo condenados, la luz es necedad. Pues no conocían a Dios, como digo, no conocen al Hijo de Dios, y ese es el caso todavía el día de hoy. Él dio evidencia amplia a la generación que cuando Él llegó, Él era el Hijo de Dios, y ha llegado amplia evidencia en el testimonio de las Sagradas Escrituras. En Juan 5, Él dice, ¿no pueden creer mis palabras? Si no pueden creer mis palabras, entonces no pueden creer en mis obras. Y si no pueden creer en mis obras, no pueden creer en mi Padre. Y si no pueden creer en mi Padre, no pueden escudriñar las Escrituras, porque son las que hablan de mí, dijo el Señor. Así que hay bastante evidencia y evidencia suficiente del pecado humano, suficiente evidencia de la profundidad de la depravación humana, pero nunca se ve de una manera tan nítida como cuando la gente sabe acerca de Cristo, cuando la gente tiene la verdad en sus manos y frente a su nariz y lo rechaza, por lo que la gente se hunde con mayor profundidad en la oscuridad penetrante, demostrando así la pecaminosidad de su pecado. Por esto, pero esto va más allá, ¿cierto? Según el verso 11. Allí dice, a lo suyo vino. ¿A qué se refiere con lo suyo? Se refiere a su propio lugar, a su propio pueblo, a su propio país, a su propia nación. De manera que cuando dice que los suyos no le recibieron, no es nada más que el mundo gentil que no lo conocía, sino que fue la gente misma que decía creer en el Dios verdadero de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento. Fue la gente más religiosa del planeta la que lo rechazó. Fue la gente que tenía, de acuerdo con Romanos 9, la ley, los profetas, los pactos, la adopción, los padres, todo lo que Dios había derramado en el pueblo de Israel. A eso se refiere aquí. Él vino a su propio pueblo y aquellos que eran por su propia afirmación su propio pueblo y no lo recibieron. Entonces, ¿qué tan profunda es la depravación del hombre? Bueno, la ilustración más grande de depravación humana en la historia es el rechazo judío de Cristo cuando Él estuvo aquí, y no hay paralelo a eso. Y Juan nos va a mostrar la historia a lo largo de este evangelio del rechazo judío en contra de Cristo. Eso es lo que Juan nos va a mostrar. Sin embargo, aquí nosotros no solo debemos considerar un rechazo directo y abierto, hermanos, sino que también debemos pensar si quizás podemos nosotros estar inmersos en algún tipo de rechazo a Cristo, algo así como un tipo de rechazo disimulado, por así decirlo. Pues usted puede estar rechazando a Cristo al rechazar su evangelio. Usted puede estar rechazando a Cristo al rechazar su verdadero mensaje. Usted puede estar rechazando a Cristo al desobedecer sus mandatos. Usted puede estar rechazando a Cristo al tomar a la ligera
o superficialmente su autoridad como el Señor de su vida. Usted puede estar rechazando a Cristo al no comprometerse con Él y con su obra evangelizadora. O usted puede estar rechazando a Cristo simplemente al abandonar de alguna forma su iglesia y al no tomar la comunión con sus hermanos, al no amar la comunión con sus hermanos. Por tanto, somos llamados a considerar cada aspecto de nuestro caminar cristiano y así poder tener una visión clara y real de nuestro testimonio acerca del Señor Jesucristo. La segunda respuesta que encontramos aquí en la palabra, ante la palabra encarnada, ante la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es el testimonio recibido por los creyentes, por supuesto, versos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí hay una iluminación más, que la luz iluminó la verdadera naturaleza de los creyentes. Brevemente observen esto, el versículo 2 nos dice que el, el plan de Dios no fue estorbado a pesar del rechazo del mundo y a pesar del rechazo de Israel. Pues hermanos, Dios hace que hasta la ira del hombre lo alabe. De manera que quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo, ellos abrazaron por fe a Cristo, de modo que Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí que la conjunción más es un pequeño punto de apoyo que marca un cambio dramático. Y fue como él lo declaró allá en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La palabra usada allí para recibieron podría traducirse como agarrar, obtener o asir. Entonces recibir a Cristo requiere más que el mero reconocimiento intelectual de sus afirmaciones. Recibir a Cristo significa más que eso. Pero ¿qué significa recibirlo? Bueno, la última cláusula del versículo 12 se refiere a los que lo recibieron como los que creen en su nombre. Y el concepto de creer en Cristo es otro tema importante para Juan. En su nombre se refiere a la totalidad de Cristo como ser, todo lo que es y hace. De este modo, no es posible separar su deidad de su humanidad. No es posible separar su ser salvador de su ser Señor. No es posible separar su persona de su obra redentora. De ahí que la fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Y aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciban y crean en Jesucristo, les digo, hermanos, la salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador ciego y muerto. Por tal razón, Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos que Él les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estos se salvan completamente por la gracia, por medio de la fe. Y esto no de ellos, ¿no? No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Amén. De modo que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esas tres declaraciones negativas enfatizan el hecho de que la salvación no se obtiene por medio de la herencia racial o étnica. No se obtiene la salvación por el deseo personal. No se obtiene la salvación por un sistema construido por el hombre. De modo que aquí la gran verdad de la elección, la gran verdad de la gracia soberana se presenta apropiadamente desde el mismo fundamento de la mención juanina de la salvación. Y como todos cargan con el pecado de la incredulidad y el rechazo, la frase sino de Dios significa que la salvación, esto es, recibir y creer en el Señor Jesucristo, es imposible para todo pecador
el hacerlo en sus propias fuerzas, porque solo Dios de manera sobrenatural puede otorgar el poder y con este la vida y la luz divina al pecador en muerte y en tinieblas. Entonces recibir a Cristo significa creer. Estos son paralelos. Recibirlo es creer en su nombre y creer en su nombre es creer en lo que su nombre significa y significa todo lo que Él es. De manera que aquí hay un cambio dramático de la incredulidad previa, pues habrá algunos que creen. Y esa es la naturaleza verdadera de los creyentes. ¿Qué somos los creyentes? A ver, ¿acaso solo somos gente religiosa? ¿Acaso solo somos gente que sigue credos? ¿Acaso solo somos gente que está involucrada en ceremonias religiosas? ¿Acaso solo somos gente que tiene cierto código moral, que le gusta desfilar y que le gusta decir que viene de acuerdo, que vive de acuerdo a ese código moral? No, hermanos, nosotros no somos eso. La verdadera naturaleza de los creyentes es que somos hijos de Dios. Y usted no encuentra esa realidad claramente indicada en el Antiguo Testamento, porque la gente en el Antiguo Testamento solo llamaba a Dios Padre en un sentido creador, no en un sentido íntimo y personal. Pero nosotros ahora en el nuevo pacto clamamos como Abba, Padre. Le hablamos a Dios como nuestro Padre personal, porque somos sus hijos eternos. Lo hacemos debido a que recibimos a Cristo y creímos en Él. Conocimos la verdad, ascendimos a la verdad, confiamos en la verdad y colocamos nuestro destino en las manos de aquel en que creemos. Creemos en su nombre y por lo tanto tenemos el privilegio de volvernos o de ser hechos o ser creados hijos de Dios. Entonces lo que sucede es esto, hermano, que seremos creados de nuevo. Fuimos creados físicamente y como creyentes en Él nos hemos vuelto hijos. Hemos sido creados como hijos espirituales. Así que esta es la segunda creación. Amén. Esta es la razón por la que he llamado el nuevo nacimiento o ser nacido de nuevo o nacer de arriba, como lo veremos en Juan 3. Él, el que nos creó materialmente, físicamente, Él nos creará espiritualmente. Y este es Cristo mismo. Nada fue hecho sin Él en la creación física y nadie es recreado espiritualmente tampoco sin Él, sin Cristo. Él nos crea. Cristo nos vuelve a crear. Cristo nos da un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento conocido como regeneración en la Biblia. Entonces la verdadera naturaleza de un creyente no es ser un seguidor de alguien en el sentido de ser un alumno. No es una persona que es guiada por un código moral o un sistema ético. No, Señor, sino que la naturaleza verdadera de un creyente es que Él es una nueva criatura, un hijo de Dios verdaderamente nacido de nuevo. Es verdadero en el sentido eterno. Y si los hombres son tan pecaminosos como son, y si están en una condición miserable como lo están, si aman las tinieblas como lo hacen, si están espiritualmente muertos y si son ciegos espiritualmente, ¿cómo es posible que crean? ¿Cómo es posible que reciban a Cristo? ¿Cómo es posible que se vuelvan hijos de Dios? ¿Cómo es posible que vuelvan a nacer? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, el versículo 13 dice que es al ser engendrados por Dios. Es al venir de la naturaleza misma de Dios. Y eso es legado, hermano. Eso es descendencia. Los creyentes no vienen de sus ancestros, hermanos. No, porque no es así como usted se vuelve un hijo de Dios.
no es debido a sus padres o a sus abuelos o a su familia, no. Así no se vuelve usted hijo de Dios. Así que usted no se va a volver un hijo de Dios mediante el legado familiar. Usted no se va a volver un hijo de Dios mediante el esfuerzo personal. Usted no se va a volver un hijo de Dios mediante algún sistema hecho por los hombres, las religiones humanas. Todo eso es imposible. Entonces, ¿cómo? Bueno, es siendo engendrado no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede realizar este milagro y aquí se nos presenta la naturaleza verdadera de Dios con respecto al Evangelio. Dios por naturaleza es un Salvador. Él es un Salvador cuyo poder inmenso nos hace recibir a su Hijo y creer en su nombre. Así que desde el principio necesitamos saber que en este ministerio de evangelismo, presentación del Evangelio y de dar testimonio acerca de Cristo, Dios va a llevar a cabo su obra para dar vida a pecadores muertos, porque esa es su naturaleza. Esto está en su corazón. Está en su corazón el dar vida a pecadores muertos. Eso éramos nosotros y Él nos dio vida. Y esto es lo que necesitamos saber como el cimiento, como los elementos esenciales para nosotros los cristianos. Necesitamos saber que Dios por naturaleza es un Dios salvador que da vida a pecadores muertos. Y necesitamos saber que los creyentes son aquellos que se vuelven en una nueva criatura, hijos eternos de Dios. Necesitamos saber que los pecadores están en una ceguera y oscuridad profunda y huyen de la luz. Y necesitamos saber que Cristo es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Es más, necesitamos entender que la naturaleza del ministerio consiste en presentar a Cristo y dar testimonio de Él y ver lo que Dios hará para su propia gloria. Así que el testimonio de usted como creyente es el testimonio del cuerpo. Y al hablar del cuerpo, no estoy hablando de un cuerpo físico, por supuesto. Estoy hablando del cuerpo de Cristo y su testimonio. Pues la iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como un organismo, y ese organismo es llamado el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Amén. Donde Cristo es la cabeza. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo, de su cuerpo. Por su parte, el Espíritu Santo es el poder del cuerpo y el principio sobre el cual es llamado, el principio sobre el cual el cuerpo, la iglesia opera, es la humildad. La humildad. Aquí no hay lugar para los soberbios, los orgullosos, los que se creen algo. Aquí usted no tiene lugar si es así. Es para los humildes. La marca mediante la cual el cuerpo es distinguido, mediante el cual la iglesia es distinguida, es el amor. El amor. Maravilloso. Y el servicio del cuerpo consiste en ministrar dones espirituales entre sí, entre nosotros. Ahora, el propósito para el cual Dios constituyó la iglesia, su cuerpo, es para que sea un canal mediante el cual Él pueda cumplir su voluntad. En otras palabras, el propósito del cuerpo en últimas consiste en ser edificado para que pueda ser un testigo al mundo. Y desde el principio de la comunicación de Dios al hombre, Él se ha esforzado por manifestar su imagen en el hombre. Por eso cuando Él envió a Jesucristo al mundo, Él plantó su propia persona en un cuerpo, ¿no es cierto? Y la imagen de Dios estaba en Jesucristo. Él era la imagen de Dios, dice Hebreos 1. Entonces, en un cuerpo humano, Dios se manifestó a sí mismo. Pero ese cuerpo se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y ese cuerpo ahora ya no es visible en la tierra. Y ya no podemos ver el cuerpo que manifiesta a Dios. No obstante, Cristo envió a su Espíritu Santo para producir otro cuerpo, para hacer que existiera un nuevo cuerpo,
Y el cuerpo de Cristo esta vez no es un cuerpo físico, sino que esta vez son muchos cuerpos físicos constituyendo su cuerpo, su iglesia. Amén. Y en la iglesia de Cristo continúa morando a través del Espíritu que mora en cada miembro. Entonces Cristo es el cuerpo en la iglesia manifestando su gloria y todos sus atributos, así como lo hizo su cuerpo humano cuando Él estuvo aquí durante 33 años. Cuando el cuerpo literal de Cristo estuvo aquí, Él manifestó su amor, ¿verdad? Él manifestó el amor. Él manifestó la santidad, la sabiduría, el poder y la gloria de Dios. Y en su nuevo cuerpo, la iglesia, nosotros, Él quiere manifestar las mismas cosas idénticas. Y aquí está la clave. Entienda esto. Es a través de este cuerpo, la iglesia. Es a través de esta unidad colectiva de todos los que creemos que Cristo quiere manifestar el poder poderoso y victorioso de su persona. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, debemos manifestarlo al mundo. Ese es el punto de nuestra existencia como iglesia. Somos un cuerpo para testimonio. Somos llamados juntos para que maduremos y seamos edificados, seamos enseñados para que podamos ser un testimonio de Cristo al mundo. Entonces nosotros como creyentes damos testimonio como miembros individuales del cuerpo y debemos ser testimonio como un cuerpo total. Así que ningún miembro puede justificarse de no ser un testigo. ¿Sabía usted eso? Usted no puede decir que usted no es testigo, que Dios no lo ha llamado a ser testigo. Usted no puede decir eso. He oído de personas que no creen que Dios los haya llamado a dar testimonio, pero no es así, sino que cada uno de nosotros es un testigo. Cada miembro individual de la iglesia es un miembro para testimonio. Hechos 1:8 dice, le recuerdo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí no hay opción, hermanos, en absoluto. Ahí no hay opción. Como puede ver usted, la meta en última del cuerpo es testimonio. ¿Y por qué queremos ser uno? A ver. Bueno, lo queremos ser para que el mundo pueda saber que Dios envió a Cristo. Esa es la razón. Esa es nuestra misión. Somos miembros individuales para dar testimonio y somos un cuerpo para dar testimonio. Entonces, para nuestro aprendizaje finalmente en esta mañana, consideremos nuestro testimonio como miembros individuales. Y la situación, hermanos, en el mundo, como usted la ve, es una situación en la cual Cristo está siendo juzgado. Cristo está siendo juzgado. Jesucristo está siendo juzgado delante del mundo en la actualidad. No está siendo juzgado por el Sanedrín. No está siendo juzgado por Pilato. No por Herodes Antipas, sino por el mundo. Jesucristo está siendo probado en la barra de la opinión del mundo y el mundo impío es el juez. Y el mundo está juzgando constantemente a Cristo ¿en base a qué? En base a nosotros, sus testigos. El mundo está juzgando a Jesucristo en base al efecto de los testigos. Entonces, puede ver a partir de eso lo absolutamente estratégico que es su testimonio. ¿Puede verlo? ¿O se niega todavía a aceptarlo? Es problema suyo. Porque si su testimonio, hermano, le digo algo, si su testimonio individual y colectivo derriba las declaraciones de Jesucristo por el tipo de vida que usted lleva, más le vale que usted se salga de la corte. Más le vale que se salga de la corte y no siga siendo o pretendiendo ser ese testigo o ese mal testigo.
porque usted con ese tipo de comportamiento solo confunde el asunto. Mire, el diablo es el abogado, es el fiscal, el abogado acusador, que acusa a Cristo y que acusa a los testigos con mentiras y falsas acusaciones. Y lo que es triste es que gran parte de nuestro testimonio en la actualidad no confirma el testimonio de Cristo. Algunos testigos cristianos dañan más de lo que harían si no fueran cristianos. Otros tienen un testimonio eficaz por todo el mundo, defendiéndolo a Él y presentando a Cristo en todo momento y sustanciando sus declaraciones mediante sus vidas. Y entonces somos testigos como miembros individuales, ¿verdad? No escogemos ser testigos, solamente escogemos si vamos a ayudar a Cristo o si vamos a dañar su causa. Eso es lo único que podemos escoger. Él ya decidió que fuéramos testigos. Decida usted si va a ser uno bueno o uno malo. Eso es todo. Y la única cuestión aquí es si usted va a hacerlo, ¿no? Bueno o malo. Y la segunda manera en la que podemos ser testigos, esto era individual, es como un cuerpo, ¿cierto? Como iglesia acá. Por eso usted debe tener identidad. ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es la iglesia local donde Dios lo ha colocado? Porque la iglesia universal, la iglesia invisible, que es todos los creyentes en el mundo entero, se manifiesta en la iglesia local, que es como esta aquí en el barrio La Esmeralda, Comunidad Cristiana Camino al Cielo, donde usted está asistiendo. Esa es su iglesia en este momento, la iglesia del Señor. Entonces, la segunda manera es como iglesia. Podemos dar testimonio a este mundo si somos uno, si hay unidad entre nosotros, ¿verdad? ¿Podría imaginarse usted el impacto devastador que una iglesia unida podría tener en este mundo? Una iglesia unida, ya hablo de toda la iglesia, que se vea aquí, pero que se vean toda la iglesia en el mundo. ¿Usted podría imaginarse ese impacto si fuéramos una iglesia unida? Y cuando digo unida, no quiero decir una iglesia ecuménica, no, en donde todo el mundo se olvida de la doctrina, no señor, y se abrazan el uno al otro y marchan para ayudar a los pobres, no. Ahora, yo creo en ayudar a los pobres, claro. Jesús dijo que si ven a alguien tener necesidad y no le ayudan, eso es pecado, ¿es verdad? Por supuesto que queremos ayudar a los pobres, pero no nos unimos en una lucha por los derechos sociales. Esa no es la misión de la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo, me refiero a la iglesia universal, necesita ser uno. Y no lo somos, hermano. No lo somos. De manera que en la actualidad el testimonio del cuerpo como uno, como unidad, es patético. Somos un testimonio corintio, ¿sabía eso? Nuestro testimonio es división. Nuestro testimonio es carnalidad. Nuestro testimonio es confusión, así como lo eran los corintios. Y el mundo está emitiendo su veredicto acerca de la fortaleza de esos dos testigos. Usted y yo como los miembros individuales del cuerpo y como el cuerpo en un todo. Ahora, recuerde esto conforme cerramos. Usted y yo somos el último eslabón en el testimonio del Padre. El testimonio comenzó con el Padre acerca del Hijo. A través del Espíritu vino a nosotros y nosotros somos el último eslabón en el testimonio de Jesucristo. Entonces, oramos a Dios para que el testimonio de Jesucristo no se detenga en este nivel, no se detenga aquí, sino que usted haga su parte como miembro de testificar individualmente y haga su parte para que el cuerpo sea uno al ministrar su don espiritual y al amar. Solo así el ministerio y la misión del Padre al enviar al Hijo se cumplirá como Dios quiso. Pues cuando ministramos y damos testimonio como miembros y como cuerpo, el mundo que debe ser ganado comenzará a serlo cuando seamos uno y no antes.
Sin embargo, no será así. No será así si hay miembros, si hay personas que dicen ser cristianos, pero continúan viviendo en adulterio, en fornicación, en homosexualidad o practicando cualquier otra clase de pecado por el estilo, o cuando simplemente dejan de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pienso aquí en 1 Corintios 6, que dice que ese tipo de personas no heredarán el reino de los cielos, pues ellos no han acudido a Cristo según los términos de Cristo, sino que han venido según los términos de ellos, y eso no es válido. De este modo, en el Sermón del Monte, hermanos, si usted lo ve, Jesús declaró que un creyente genuino es reconocido al vivir en obediencia y al tener un testimonio verdadero que da fruto de su salvación. Entonces, hermanos, creo que hoy la lección es clara para nosotros. Somos testimonio, somos testigos para que otros crean en Cristo, y debemos examinar ese testimonio que nosotros estamos dando, porque Cristo, como lo escuchó, está siendo juzgado con base a lo que nosotros, a nuestra vida, la vida que vivimos dentro y fuera de la iglesia. No existe el cristiano de closet. ¿Sí los ha visto alguna vez? Yo he visto muchos cristianos de closet. Escondidos. Jamás. Nadie sabe que son cristianos. Cuando yo llegué acá a vivir a esta comunidad, me sorprendí cuando al poco tiempo supe que algunos eran cristianos, porque nunca me di cuenta de eso. Lo supe tuve que, mejor dicho, casi hacer una investigación exhaustiva. No, hermanos, no existe el cristiano de closet. Debemos dar testimonio al mundo de nuestro compromiso con Cristo y no ocultarlo. Una luz no se coloca, ¿qué? Debajo de la mesa del almud, sino se coloca en un lugar alto para que alumbre, ¿verdad? Y eso debemos ser nosotros. Sea un testigo de Cristo. Que llevemos a las personas a creer, porque cuando somos un testimonio creíble como el de Juan el Bautista, cuando realmente tenemos un verdadero testimonio de Cristo, solo pasan esas dos cosas que vimos: o creen o no creen. Sencillo. O creen o no creen. Y ese trabajo difícil se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Como vio, Él es el que elige y Él es el que salva.